Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 5, versículo 21 en adelante, el cual dice así: a la honra del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Que el Señor añada bendición a su bendita palabra. ¿Me acompaña a orar? Padre, te damos gracias en esta noche por este honor maravilloso que nos das, Señor, de poderte servir, de poder hablar de tu palabra. Señor, te pedimos que con tu Espíritu Santo hables a nuestras vidas, llenes nuestros corazones, oh Dios, consueles al necesitado, al abatido, al angustiado, oh Dios, y llenes de esperanza a aquel que tanta preocupación tiene en su vida, oh Dios. Todo lo hacemos y encomendamos este servicio a la honra y la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hemos escuchado mucho esta historia y quizá algunos dirán: ya me la sé, ya la he escuchado muchas veces. Sin embargo, vale la pena hablar de ella, porque si quedó plasmado aquí en esta bendita palabra, es porque Dios tiene un mensaje, tiene algo preparado para cada uno de nosotros. Recuerda que cada vez que escudriñamos la Escritura, siempre hay algo nuevo que descubrir. Siempre Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Aleluya. Los dos personajes que aquí se mencionan tenían algo en común. Ambos necesitaban un milagro. Ambos estaban con un problema muy serio, y ambos necesitaban ir a los pies de Jesús. Era la única solución que había. ¿Por qué? Porque la situación de uno era apremiante, en el sentido que se le estaba muriendo su hija, y la otra parte también era apremiante porque ya tenía muchos años de estar muy enferma la persona de la que vamos a hablar, y también necesitaba de Jesús. Así que esa era la única solución que ellos tenían. Bendito sea el nombre del Señor. Comienza diciendo la palabra del Señor: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Dice la palabra del Señor que el Señor estaba en una barca, pasando en una barca, y se reunió, como siempre, mucha gente, una gran multitud que disfrutaban escuchar la palabra de Dios. Disfrutaban ver a Jesús enseñando la palabra que les daba consuelo, que llenaba sus vidas. Gloria a Dios. Y más aún, que también les libraba de muchas enfermedades. Mientras Jesús estaba realizando esta labor que a él le encantaba y la disfrutaba mucho, dice la Biblia que en ese momento aparece un hombre que era muy importante en la sinagoga. Era un hombre que pertenecía a la religión de aquellos tiempos, a la religión de los fariseos. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que era un principal, o sea que era un hombre
que formaba parte de ese grupo élite, digámoslo así, de aquel tiempo, el cual también tenía mucha influencia aún con el gobierno. Gloria a Dios, porque ellos de alguna manera se mezclaban con el gobierno romano de aquellos tiempos. Mire usted qué curioso, para Jairo tuvo que haber pensado el ir delante de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque en esas reuniones de fariseos, Jesús no era considerado como el Hijo de Dios. Jesús no era considerado como un rabí, como un maestro. Al contrario, muchos le rechazaron, lo despreciaron. Y en el caso de esta gente, llegaron hasta decir que quizá Jesús estaba endemoniado. Oiga usted, y lo más seguro es que si Jairo pertenecía a esta organización y era un principal también, en alguna de esas ocasiones tuvo que haber participado también de este tipo de acusaciones para con Jesús. Gloria a Dios. Así que no iba a ser para él fácil, ¿verdad?, ir a buscar ayuda a donde alguien que más bien la organización de él y él le acusaban. Alabe el nombre del Señor. Gloria a Dios. Sin embargo, había una situación que a este hombre lo tenía que hacer tomar una decisión. Y es que su hija estaba agonizando ya de muerte. Quizá Jairo ya había ido a los mejores médicos. A lo mejor Jairo ya había gastado en los mejores medicamentos y la niña no mejoraba. Así que imaginamos el momento que como padre él pudo haber estado angustiado al ver que su hija está muriendo. Los que somos padres entendemos cuando un hijo está muy grave. Entramos en estados de angustia, de desesperación. Quisiéramos tener poder para sanar a nuestros hijos. Aleluya. Así que Jairo había agotado todos los recursos a dónde ir, pero le faltaba uno, que era ir a los pies del Todopoderoso, del Dios Salvador, del Dios Sanador, del Dios Libertador. Estoy hablando de Cristo Jesús. Bendito y exaltado sea su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Quizás muchos que me estén escuchando en esta preciosa noche estén pasando situaciones similares, estén pasando situaciones de desesperación. Algunos ya han agotado todos los recursos. Quizás creen que ya las esperanzas se terminaron. Sin embargo, déjame decirte también a ti que me escuchas, que no has probado, no te has acercado aún al que es la solución para tu problema. De la misma manera que Jairo fue a los pies del maestro, de esa manera te invito a ti también, si me estás escuchando, para que tú puedas venir también a los pies de Cristo y encontrar una salida a la situación que tú estés atravesando. No importa cuál fuese, no importa si fuesen problemas económicos, no importa si fuesen problemas familiares, problemas de salud, enfermedades, aún hasta el dictamen que el médico te pudo haber dado. Dios tiene la capacidad de cambiar cualquier dictamen, cualquier circunstancia que la ciencia, que la medicina o que cualquier médico puede haberte dado a ti. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, muchas veces, muchas personas no vienen delante del Señor porque están pensando en el qué dirán. ¿Qué va a pasar si yo me hago un aleluya? ¿Qué va a pasar con mis amigos? ¿Qué van a decir de mí? Mire, amigo que me escucha en esta preciosa noche, imagínese usted a Jairo. Él pertenecía al lugar donde se reunían todos los religiosos y él era parte de ese grupo. Y en algún momento este hombre pensó también en el qué dirán.
Pero óigame, no vale la pena arriesgar su vida eterna y la vida de sus seres queridos por un qué dirán. Su vida, su salud, su economía, todo lo que existe, escuche lo que le voy a decir, no depende de las amistades, ni depende aún ni de nuestra propia familia. Todo depende de la voluntad y la misericordia de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Debemos de entender eso. Aleluya. Así que esa clase de circunstancias no deben de existir para poder venir delante del Maestro. Gloria a Dios. Aleluya. Jairo tuvo que tomar una decisión. Jairo tuvo que superar esa barrera. Y lo más seguro que al encontrarse, como decimos, entre la espada y la pared, tuvo que haber dicho: Señor, perdóname. Señor, me arrepiento por todo lo que yo he hablado. Es la fuente a donde tengo que ir. Pero para poderme presentar ante Él, yo necesito también estar en paz contigo. Así que se levanta en fe Jairo y dice la palabra del Señor que viene delante del Señor y que cuando le vio, dice la palabra que se postró. Escuche, se postró a sus pies, el principal de la sinagoga. Aleluya. Y cuando se postra a los pies de Cristo, dice la palabra del Señor que le rogaba mucho. O sea, estaba insistiendo, estaba diciéndole: mi hija está agonizando. Imaginemos el momento de este hombre diciéndole: Señor, Rabí, ten misericordia, ayúdame, estoy necesitado. Por favor, porque acuérdese usted que habían multitudes también de personas, no solo escuchando al Señor, sino que también con tremendas necesidades. Gloria a Dios, alabe el nombre de Dios, aleluya. Pero qué Cristo tan maravilloso el que tenemos, qué caballero, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor que este Jairo, mire cómo había desarrollado fe que él le podía sanar, que le dijo: ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Escuche, no le dijo tanto para que sea sana, sino para que sea salva y vivirá. Gloria a Dios. Imagínese al Señor diciéndole: está bien, Jairo, vamos para tu casa, vamos, démosle para adelante, aleluya. Lo que Jairo también en ese momento no podía haber percibido es que en el transcurso del camino que iban para su casa, cualquier cosa podría haber sucedido. Sin embargo, los acontecimientos que se iban a presentar ahí, de alguna manera iban a servir también para que la fe de Jairo creciera más y más. Aleluya. Como cristianos muchas veces necesitamos del favor de Dios y lo necesitamos a veces tan urgente que quisiéramos que ya se resolviera. Pero muchas veces el Señor dice: ten paciencia, ya te escuché, ten paciencia. Y en ese momento de la paciencia que el Señor demanda de nosotros, muchas veces entramos en desesperaciones. Y esas desesperaciones no nos llevan a ningún resultado satisfactorio. Así que si hemos creído que Dios es todopoderoso y que es capaz de librarnos y de solucionarnos cualquier situación, yo creo que lo mejor es seguir creyendo y seguir confesando que nuestras vidas y todo lo nuestro depende de su bendita voluntad. Gloria a Dios, aleluya. Esta historia también tiene un parecido con la historia de María y Marta, las hermanas de Lázaro. Dice la Biblia que cuando Lázaro estaba enfermo, le mandaron al Señor Jesús el aviso. Y cuando le mandan el aviso, el Señor recibe la noticia y dice la palabra del Señor que Él se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. O sea, no salió en el mismo momento, sino que se tomó su tiempo
tenía otras cosas que hacer. Recuerde que, hermano y amigo, que en el plan de Dios, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Bendito sea su nombre. Aleluya. Así que cuando llega a donde estaba Marta y María y le salen al encuentro, recuerde usted que Marta sale y le dice: ay, Señor, si tú hubieses estado, mi hermano no hubiera muerto. O sea, como diciéndole: Señor, cuando te mandamos a decir, estábamos a tiempo todavía para que pudieses hacer algo por mi hermano, por la vida de mi hermano. Ahora ya lleva 4 días. Sin embargo, el Señor, querido hermano y amigo, retrasó ese evento, esa petición, para mostrar su gloria, para mostrar a Marta, María y a todos los que podían haber estado ahí en aquel momento, para mostrar que Él es y sigue siendo la resurrección y la vida, y que todo aquel que en Él crea, escuche, dice la palabra del Señor, que no muere, tan solo duerme. Gloria al Señor. Y que todo aquel, yo soy, le dijo a Marta, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Y el que vive y muere, no morirá eternamente. Es una promesa que nos hace vivir a nosotros en una esperanza de vida. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Pero cuando están en el camino, mire, después de que se da esta situación con Jairo, dice en el versículo 25: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, oiga bien, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Gloria a Dios. Qué pobre mujer. Aleluya. Oiga, tenía un flujo de sangre. Usted sabe, ¿verdad? Lo doloroso que ha de ser eso para una persona, ¿verdad? Especialmente del sexo femenino, estar con ese flujo de sangre. Si las pobres solo con el periodo que les viene, que es por poco tiempo, sufren, no digamos, querido hermano y amigo que me escucha, 12 años, de acuerdo a como dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Imagínese la apariencia de ella físicamente, con tanta sangre que ella botaba todos los días. Aleluya. Tal vez descolorida la pobre, anímicamente decaída, con un rostro lleno de angustia, quizás solo esperando el momento en que ya le va a tocar partir. Gloria a Dios. Y peor aún, dice la palabra, que se había gastado todo lo que tenía. Los pocos recursos los había gastado en médicos. Y más bien, en vez de ver una mejora en ella, dice la palabra del Señor que le iba peor, dice. Aleluya. Nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, ahí viene la clave. Esta mujer oyó hablar de Jesús, oyó cómo la fama de Jesús iba corriendo y dijo: pues esta es también la salida para mí. Y yo creo, ha dicho esa mujer desarrollando fe, que si tan solo tocare el borde de su manto o su manto, seré salva. Oiga usted, pobrecita, ella estaba buscando también una salida
a su necesidad. Aleluya. Gloria al Señor. Oiga, qué situación tan tremenda que dice la Biblia que esa enfermedad era como un azote para ella. Era tan dolorosa, escuche, que la palabra azote se compara con el látigo que utilizaban los romanos para castigar a la gente que cometía faltas. Así que era un azote para ella este padecimiento. Y hay algo peor todavía, que esta enfermedad también de alguna manera tenía un tipo de implicaciones, escuche, en cuanto a que ella era discriminada, esa es la palabra, de acuerdo a la ley. Mire lo que dice Levítico 15, versículo 19, y luego del 25 al 27. Dice así el 19, Levítico 15, 19. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que le tocare será inmundo hasta la noche. Versículo 25 al 27. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Aleluya. Escuche, dice la palabra del Señor en el 19, que si ella tuviera flujo de sangre en su cuerpo, dice que 7 días será apartada, y cualquier persona que la tocara a ella iba a ser declarada también inmunda. Oiga, y luego en el 25 dice que si este flujo no se detiene, si este flujo no para, entonces, y es prolongado, entonces dice la palabra del Señor que ella será inmunda todo el tiempo que ese flujo esté en ella, afectando su salud y su vida. Ahora, mire lo que dice el 27, gloria a Dios. Dice así: cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. O sea, cualquiera que tocare a la mujer, tuviera algún tipo de contacto con ella, y cualquiera que tocare las cosas que ella tocaba también, imaginemos su silla, su cama, su casa prácticamente, entonces dice la palabra del Señor que será también declarada o declarado inmundo el que tal haga esas cosas. O sea, que la mujer definitivamente tenía una gran necesidad, al igual que Jairo, de que el Señor la sanara. ¿Por qué? Porque ya no solo era un problema físico el que ella estaba atravesando, sino que también era un problema social que le estaba afectando a ella, siendo discriminada por la sociedad. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Sin embargo, fíjese, había otro problema. Ella tenía que superar también esos obstáculos. ¿Por qué? Porque ella sabía que si ella tocaba a alguno de los que estaban con Jesús, iba a ser declarado inmundo y peligroso para con ella. Y más aún, si tocaba a Jesús, ella estaba también consciente, de acuerdo a la ley, que ella también, si lo tocaba a él, lo iba a afectar también. Pero tenía que superar esta clase de obstáculos. Su necesidad era tan grande que ella vio la oportunidad y dijo: si tan solo toco el manto del Señor, estoy segura que seré salva. Oh, qué fe tan grande. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Fíjese,
Dice la palabra del Señor en el versículo 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. O sea que ella se aventó, no le importó. No le importó aún que la maltrataran, que la golpearan. Y en medio de todo aquel gentío, en medio de aquellas multitudes, solo tocó el borde del manto de Jesús. Y gloria a Dios, el milagro sucedió. Dice la palabra que ella se sintió libre, se sintió sana de aquel azote. Sintió que su cuerpo como que se activó nuevamente. Aleluya. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder sanador de Dios. Ese poder milagroso, el cual aún sigue disponible para ti y para mí, si tú y yo lo queremos. Gloria al Señor. Oiga, dice la palabra del Señor en el versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, escuche, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Jesús hizo una pregunta, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Oiga usted, el Señor hizo esa pregunta. Los discípulos, escuche, estaban tan aparentemente desapercibidos de lo que estaba sucediendo, que a la pregunta de Jesús más bien le contestaron un poco así como con falta de respeto. Hombre, ¿no estás viendo cuánta gente hay y tú estás preguntando quién me ha tocado? Como diciendo, en medio de todo este montón de gente que está aquí, ¿cómo vamos a saber nosotros? Lo que ellos no entendían, que el Señor sabía que alguien le había tocado a él de una manera diferente. Aleluya. Alguien se había acercado y le había tocado a él con tanta fe que él dijo así. Mire, dice que él hermanos amados, luego Jesús, volviendo al versículo 30, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, o sea, que el Señor supo que alguien le había tocado a él con una gran fe, porque poder salió de él, bendito sea su nombre. Esto no lo podían entender sus discípulos. Estos más bien estaban bregando de otra manera, pero el Señor había entendido perfectamente que algo había salido de él. Y esto es algo que debemos entenderlo, que debemos tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? Ese poder sanador de Dios. Aleluya. Oiga, fíjese que dice la palabra del Señor que cuando él hace la pregunta, versículo 33, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Oiga, entendemos lo que decía la ley con respecto a la persona que tenía flujo de sangre. Prácticamente la condenaba. Así que no era fácil para ella, al momento que Jesús hizo la pregunta, levantar la mano y decir, yo fui Señor, ¿verdad? Yo fui la persona que tocó tu vestido. No era fácil. Ahora bien, Jesús sabía quién le había tocado. Jesús sabía por qué él había sentido, y él es Dios. Sin embargo, era necesario hacer público aquel milagro. Era necesario que todo ese montón de gente que hubiese ahí se diera cuenta lo que había sucedido en ella. Mire lo que dice, era necesario que diera testimonio.
Mire lo que dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 11. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Aleluya. La mujer tuvo miedo. Cuando el Señor hace la pregunta, la mujer tuvo miedo reaccionar. Escuche, pero como había recibido la sanidad, esta mujer hizo una confesión tremenda. Dice la Biblia que le dijo al maestro toda la verdad. Gloria a Dios. Imaginemos, ¿verdad? Ella llorando, pero a la vez llorando de agradecimiento por lo que había recibido. Le dijo al Señor toditita su historia. Y quizá creyó en algún momento que el Señor tal vez la pudo señalar. Sin embargo, las palabras del Señor fueron tan preciosas, tan llenas de consuelo, llenas de ternura, que Él le dijo a ella: hija. Oiga cómo la trató. No le dijo ni siquiera: mira, mujer inmunda. No, le dijo: hija. Oiga, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Aleluya. ¿Se imagina usted el brinco que pegó esa mujer al ver que ni siquiera el Señor la señalaba? Mire, sino que le dijo: hija, ¿verdad? Tu fe te ha hecho salva. Esta mujer, con solo oír la fama de Jesús, creyó. Y eso es lo importante: creer. Gloria al Señor. Así que cuando ella creyó, ella se levantó en pie y dijo: voy a ir, y estoy segura que con solo tocarle yo seré sana. Y el resultado de esa fe y de esa acción fue sanidad, y sanidad total en todos los sentidos. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Miren, como cristianos debemos también nosotros ser agradecidos con Dios. ¿Cuántos favores inmerecidos? ¿De cuántos favores inmerecidos nosotros hemos sido objetos para con Dios? Nos ha librado de muchas situaciones y muchas veces nos da pena aún hablar del Señor. Nos da pena que se den cuenta que somos cristianos evangélicos, porque queremos quedar más bien con el que nos pueda criticar que con el Dios que nos ve todos los días, que nos provee todos los días, que nos da todos los días, que nos bendice todos los días. Aleluya. Es tiempo de recapacitar y de decir: no podemos, como dice la palabra del Señor, no podemos negar lo que hemos visto y oído de parte del Señor. Gloria al Señor. Ahora bien, esto sucede en el camino que van hacia la casa del principal de Jairo. Mire esta pequeña, contratiempo que se dio. Ahora, pensemos qué está pasando en Jairo, porque por un momento lo dejamos a un lado. Ahí va Jairo al lado de Jesús. Ahora Jairo está viendo lo que está pasando. Jairo está diciendo: hombre, apurémonos, Señor, ¿verdad? Ya mi hija ya está esperando, está en las últimas. Y en el momento en que el Señor está bendiciendo a aquella mujer, mira lo que sucede. Dice el versículo 35: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Oiga, ¿qué era la demanda del Señor? Pase lo que pase, te digan lo que te estén diciendo, no tengas miedo, solo mantente creyendo, solamente mantente creyendo.
Y ese es el problema de nosotros. Confesamos un Dios que todo lo puede, pero cuando vienen los momentos difíciles, entonces nos descuidamos, quitamos la vista que tenemos hacia nuestro Dios poderoso y la movemos para otro lado y decaemos en fe. Imagínense cuando a Jairo le fueron a decir: ya tu hija ha muerto, ya estuvo, ya no hay solución. Imagínense la cara de Jairo. Imagínense que tuvo que haber agachado su cabecita. Pero imagínense también al Señor Jesús mirándolo y diciéndole: ten fe, aleluya, no temas, cree solamente, como diciendo: lo que esperas está por llegar, aleluya. Dice la palabra del Señor, versículo 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y mire la reacción de la gente. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Aleluya. Escuche, la muerte es algo siempre doloroso, algo que hombre, a cualquiera que experimenta, ¿verdad? Hablando de la muerte de alguien, de un ser querido, pues duele en su corazón. Y más aún sabiendo que es su propio hijo o su propia hija. En este caso, Jairo ya estaba con los ánimos bien bajos. A pesar de que Jesús le dijo: cree solamente, imaginemos la forma como él llegó a su propia casa. Y cuando llegan ahí, está el montón de gente que, en vez de llenar de fe al hombre, cuando llega Jesús con Jairo y sus discípulos, lo que hicieron fue comenzar a hacer escándalo, a hacer relajo, como decimos en nuestro medio. Y Jesús, al ver esas cosas, simplemente les dijo: ¿cuál es este molote que se tienen ustedes, este relajo? ¿Qué pasa? ¿No se dan cuenta ustedes que la niña no está muerta, sino duerme? Más se reían, porque para el mundo es locura el poder de Dios. La Biblia dice que el que muere en Cristo no muere, tan solo duerme. Escuche, esto no lo entiende el mundo en común. Solo cuando venimos a los pies del Señor comprendemos esto, porque sabemos que nuestra fe está puesta en un Cristo que murió y que resucitó al tercer día y que vive y está a la diestra de Dios Padre. A Él sea toda la honra y toda la gloria. Aleluya. Con todas esas burlas y todas esas cosas, Jairo se pudo haber llenado ya no de esperanza, sino de desánimo. Estaba perdiendo en ese momento la situación, ¿verdad? Estaba perdiendo lo que era su estado anímico, y no era para menos. Pero ¿de quién mejor escuchar la palabra de que le dijo: no temas, tan solo cree, tan solo cree? Gloria a Dios. Oiga, ¿cómo pudo haberse desarrollado la fe de Jairo? Que el Señor estaba demostrándole aún más. Fíjese, al igual que, como decíamos, que las hermanas de Lázaro, que él tenía poder sobre la resurrección, que no se preocupara, que él era la vida. O sea, que la vida depende de él. Gloria a Dios. Y que si creía en él, que se diera cuenta que la niña solamente estaba dormidita, ya la iba a despertar él. Aleluya. Gloria a Dios. Dice el versículo 41. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es:
niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Gloria a Dios. Él le habló en arameo, que era la lengua de ellos en ese momento, y le dijo, niña, a ti te digo, levántate. No se lo repitió ni 2 veces, sino que de una sola vez le dijo, levántate. Imagínese, hermano querido y amigo que me esté escuchando, el rostro de las personas que están con Jesús, comenzando con el principal de la sinagoga llamado Jairo. Al ver que su niña despierta, al ver que su niña probablemente le vio a él y le pudo haber dicho papá, o ver a su esposa y decirle mamá, aleluya, y ponerse de pie y correr ante ellos y abrazarlo. Y luego dice la Biblia que los que estaban ahí se asustaron, se espantaron. ¿Sabe por qué? Porque todos estaban conscientes y sabían que la niña por un momento realmente había muerto, había quedado sin aliento de vida. Pero ¿sabe qué? Llegó el dador de la vida y llegó en el momento oportuno. Oh, me imagino el corazón de Jairo, cómo tuvo que haber palpitado en ese momento. Cuántas cosas se le pudieron haber cruzado a Jairo. Y yo cómo acusaba al maestro. Y yo era de los que decía esto. Pero ahora me doy cuenta que no solo es un maestro más, sino que es el Hijo de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Sabe, querido hermano, que en toda esta lectura que acabamos de hacer y acabamos de meditar, podemos darnos cuenta que Dios tiene poder, fíjese, sobre la enfermedad? No hay enfermedad que Él no la pueda sanar. Y aún más, también tiene un poder total sobre la muerte. Y esa es la esperanza que nos debe de llenar a todos nosotros, porque ni la enfermedad ni la muerte tendrán, escuche usted lo que le voy a decir, tendrán poder permanente sobre cada uno de nosotros que hemos depositado nuestra confianza en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Luego también recordemos aquellas palabras donde dijo el Señor, ¿verdad?, que ni las puertas del Hades prevalecerán. Escuche, ¿para quiénes? Para la iglesia, para nosotros que somos comprados con la sangre de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. La mujer del flujo de sangre recibió en su momento el milagro esperado, y Jairo también, ¿verdad?, recibió en su momento lo que tanto anhelaba, que era la vida y la salud de su bebé. Se asustaron las gentes que estaban ahí cuando vieron que la niña, dice que también tenía 12 años. Mire qué cosa, la mujer del flujo de sangre tenía 12 años de padecer y la niña de Jairo tenía 12 años de edad. Entonces, como niña, ella corría y todo. La gente se sorprendió. La que estaba muerta ahora anda jugando. Es más, Jesús dijo que le dieran de comer, ¿verdad? Dice la Biblia, la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron. Y al final dice que Jesús les dio una orden, ¿verdad?, que nadie lo supiese. A él no le interesaba la publicidad. Más bien dijo, denle de comer a la niña que tiene hambre. Este rato que durmió, se le despertó el apetito. Gloria a Dios, aleluya. Querido amigo y hermano, recordemos que esa es la esperanza para nosotros también, ¿verdad? Que un día, si nos tocara morir, un día también vamos a resucitar. Un día nos levantaremos y estaremos presentes delante de nuestro amado Cristo Jesús. A Él sea toda la honra y toda la exaltación en esta noche. Te invito a que ores conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra que ha sido dada.
Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas. Te pedimos, Dios, que te quedes aquí con nosotros y que sea tu Espíritu Santo fortaleciéndonos más y más para que nuestra fe, al igual que estos dos personajes de esta historia, crezca cada día más y más. En el nombre de Jesús, amén. Y para aquellos que quieran aceptar a Cristo, todavía hay oportunidad. Solo tienes que decirle: Señor Jesús, te invito a que vengas a mi corazón. Perdona mis faltas, perdona mis pecados y anota mi nombre en el libro de la vida. Si tú lo has hecho, dile al Señor Jesús: gracias, gracias por salvarme. Amén.